Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Zoom Cubano. Yo soy Hernán Alberro y se va a sumar más tarde, en la medida en que pueda conectarse, Pedro Acosta, quien siempre me acompaña desde Cuba. En esta oportunidad vamos a dedicar el programa a un tema que ya lo hicimos el año pasado y siempre nos gusta retomar en cada uno de sus aniversarios, que tiene que ver con Playa Girón o Bahía de Cochinos. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy Ciro del Castillo. Ciro del Castillo es un histórico defensor de los derechos humanos en Cuba. Es alguien que siempre ha estado vinculado a diferentes movimientos democráticos, que ha estado preso, que conoce muy bien la historia de la sociedad civil y de la lucha de la sociedad civil independiente cubana, y nos pareció muy importante poder contar con su presencia, con lo cual agradecemos mucho el que haya aceptado ser parte de este programa. Ciro es además miembro de Frente y es miembro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y la primera pregunta se la dejo a mi compañero Pedro Acosta. Buenas tardes, Ciro. Un placer tenerte acá junto a nosotros. La dictadura cubana ha creado toda una leyenda alrededor de Playa Girón. Se ha vanagloriado en decir que es la primera derrota del imperialismo norteamericano en América Latina. Da risa y da pena porque muchas personas han hecho eco de esta promoción, de esta propaganda comunista. ¿Qué criterio te merece esta afirmación tan rotunda de Fidel Castro? Sí quisiera aclarar ampliar un poco más tu pregunta y mi respuesta a tu pregunta. Si bien el gobierno americano falló en darle el apoyo necesario a la Brigada 2506 y a los cubanos que desembarcaron en Playa Girón, peor fue la falta de apoyo y el abandono que le dio el gobierno norteamericano a la oposición interna dentro de Cuba. O sea, a los alzados, incluyendo los movimientos clandestinos, y en realidad, producto de la invasión y de la represión que se desató en Cuba a raíz del 17 de abril, bueno, en realidad empezó desde antes, desde el 16, cuando el bombardeo a los aeropuertos. El régimen desató una represión que casi que aplastó o casi limitó a la oposición interna que estaba dispuesto a la lucha por rescatar la democracia en Cuba. O sea que en realidad no solamente fue el embarque de no apoyar a la brigada, sino fue el haber no avisado a la oposición interna y haber abandonado a los que estaban alzados en aquel momento luchando contra el régimen. Hay otra cuestión que quisiera plantearte y escuchar tu criterio. Acá en Cuba, por boca de los dirigentes de este país o de quienes más lo han dirigido a través de 60 años, se habla de los expedicionarios de Girón, de los combatientes de Girón, como mercenarios. Pienso que mercenarios tal vez hayamos sido los que en Angola acudimos a combatir y meternos en una guerra que no nos correspondía. Y bueno, decirles mercenarios para mí es una ofensa hacia ellos. ¿Qué valoración tú haces con respecto a esta maldita palabra que se emplea contra esos hombres? Lo que sí no es verdad, y eso sí lo puedo afirmar por conocimiento de causa de muchos de los que participaron en la realidad de aquel tiempo, es que ninguno de los combatientes de la Brigada 2506 fueron a Cuba porque se les estaba pagando dinero. Eso no es verdad, eso es una gran mentira del régimen. Fueron porque querían lo mejor para el país, por lo que no querían el comunismo en el país, pero no porque se les estuviera pagando algún tipo de dinero a ellos. Eso es una falsedad del régimen cubano. Encuesta Morúa,
también del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Sí, mira, yo creo que aquí de lo que se trataba era de algo que para Fidel Castro siempre fue importante en toda lucha política, que era controlar el relato, controlar la narrativa, controlar las categorías a partir de las cuales o desde las cuales los demás van a mirar la realidad histórica y la realidad política. Así lo hizo cuando el asalto al cuartel Moncada, así lo hizo cuando el desembarco del Granma, y ahora también lo hizo cuando la entrada de los cubanos que vinieron por Bahía de Cochinos, Playa Girón, según el lugar de donde se esté. Y creo que en ese sentido Fidel Castro triunfó con la narrativa. Sin embargo, está claro y está demostrado, uno, de que si bien los cubanos se entrenaron en Guatemala, luego también en los Estados Unidos, era una misión concreta y específicamente de cubanos que querían combatir la deriva que había tenido la Revolución Cubana. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos también habían luchado del lado de la revolución y se dieron cuenta de que el camino que estaba tomando no era el de la promesa básicamente de la Revolución Cubana. Y en ese sentido no eran mercenarios, eran cubanos que querían que la revolución retomara el curso de la democracia, de los derechos humanos, etc. Pero Fidel Castro logró que esa narrativa recibió apoyo de los Estados Unidos. Por ahí algunas veces me recordaba de que también los revolucionarios que se alzaron en la Sierra Maestra, eso se sabe poco, de eso se habla poco. También habían recibido ayuda de los Estados Unidos. Hay un documento por ahí de la relación que tenía Fran País con la embajada norteamericana, con el consulado en ese momento en Santiago de Cuba, y que este documento se trata de demostrarle que realmente le sirvió a Fidel Castro para construir ese relato de que en realidad era un conflicto entre Estados Unidos y Cuba, para el cual habían servido algunos cubanos a lo que él llamó mercenarios de la política norteamericana. Y luego de lo que sucedió ahí en Girón, en Bahía de Cochinos, pues siguió construyendo exageradamente esa narrativa, según la cual había sido la primera derrota del imperialismo en América Latina. Lo cual es falso por partida doble. Primero, porque no fue un combate entre Estados Unidos y Cuba, fue la conquista. Y en segundo lugar, porque en realidad la primera gran derrota habría sido la de Estados Unidos cuando en Nicaragua, cuando la invasión norteamericana a Nicaragua en aquel momento, en la cual, bueno, los Estados Unidos realmente fueron en Nicaragua de Sandino, exactamente. Pero él logró introducir esa narrativa en el discurso. Pero en todo caso, lo fundamental, respondiendo a la pregunta, no estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de cubanos que quieren y querían la libertad para Cuba. Se ha cuestionado mucho a Kennedy por no cumplir la palabra empeñada con los que vinieron a combatir contra el régimen cubano acá en Girón, que no intervino militarmente. ¿Qué pudieras hablarnos al respecto? ¿Qué opinión tienes? ¿Realmente Kennedy traicionó o las condiciones no eran propicias para que los Estados Unidos interviniera directamente en ese conflicto? Primero, hasta donde yo recuerdo, Kennedy no prometió nada antes del desembarco.
Esto se inició bajo Eisenhower. Kennedy heredó un plan preparado por la Agencia Central de Inteligencia. Después fue la propia Agencia Central de Inteligencia la que empezó a modificar aquellos planes. Es verdad que la administración de ese momento, los asesores de Kennedy, forzaron por ejemplo, que no hubiera unas segundas incursiones aéreas en los aeropuertos de Cuba donde estaban los aviones militares. Eso sí es verdad, y eso pasó, o sea, eso no se puede ocultar. Pero no es que Kennedy en ningún momento, hasta donde yo sé, me pueden demostrar lo contrario, había garantizado que iba a haber todo el apoyo aéreo que se necesitara. Pero el que los embarcó, eso es relativo, eso del embarque, y creo que un presidente que posteriormente se paró y dijo que asumía la responsabilidad total del fracaso, sin que esto se hubiera empezado bajo su administración y que corrió el riesgo de que se llevara a cabo, es un gesto de un presidente que supo en su momento asumir la responsabilidad de ese fracaso. Si dentro de ese contexto de ese fracaso ponemos las cosas, los elementos que no se cumplieron de apoyo militar a la brigada, pues entonces sí pudiéramos decir que Kennedy fue responsable. Pero creo que a Kennedy se le ha juzgado muy parcialmente, o sea, se le ha juzgado sobre todo por una parte de la comunidad cubana fuera de Cuba, una parte de los propios brigadistas que tienen su opinión sobre la situación, pero el CIA no solamente embarcó a la brigada, y como dije al principio de este programa, embarcó principalmente a la oposición interna, que era la fuerza más importante que existía en ese momento para enfrentarse al régimen. O sea, ese sí fue el embarque grande que le dio la Agencia Central de Inteligencia a los cubanos que luchaban por la libertad. Mira, para empezar, Kennedy hereda un asunto. Es decir, eso no se inicia también con la administración de Kennedy directamente, ¿no? Hereda un asunto. Segundo, creo que habría que entender cómo funciona el sistema político, como le gustaría a un pedante amigo mío decir, poliárquico de los Estados Unidos, en el cual hay poderes que funcionan independientes con cierta autonomía, aunque claro, el presidente tiene la última palabra que decir, y tienen autonomía para empezar esto. Ciertamente la CIA estaba implicada en el asunto, eso no tiene absolutamente ninguna discusión, pero eso no supone la responsabilidad plena de todo el gobierno norteamericano, en el entendido de que hay un Congreso, hay un Ejecutivo, hay un Poder Judicial y hay otros factores y otros poderes. De hecho, no se ha revelado mucho, no se ha hablado mucho de eso. Ahí estaba el intento de clasificar los papeles de aquel periodo, pero algo de eso se desclasificó, pero se sabe que había contradicciones incluso dentro de la propia agencia de inteligencia norteamericana, esta agencia, porque hay muchas más, en el sentido de que no era conveniente, que eso era alimentar. Me alegro que Ciro haya hablado de la fortaleza de la oposición al interior de Cuba, porque otros actores dentro de esta agencia estaban diciendo que la verdadera oposición estaba dentro de Cuba y que esa era, en todo caso, la que había que apoyar. De modo que no hay una responsabilidad directa. De modo que cuando en el diseño de la CIA está el de apoyar el plan con los aviones, ya Kennedy con las manos atadas, Kennedy tomó una decisión, a mi modo de ver, sabia en aquel momento. Sobre todo porque eso había globalizado un conflicto, porque aquí hay otros factores de poder también que están jugando, que quizás no habría sido conveniente ni siquiera para los propios Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que parte del relato de un lado y de otro
bien simplista, es que Kennedy dejó abandonado a los cubanos en Bahía de Cochinos o en Playa Girón. Por cierto, es un relato que le conviene y le ha convenido tradicionalmente al gobierno cubano para demostrar la implicación de las intentonas fallidas, definitivamente. Que, por cierto, congeló, debilitó la lucha política al interior de Cuba y la lucha de otros cubanos que también estaban en el exterior en ese momento, pero que no estaban implicados en la invasión, pues complicó y congeló esa lucha para largo rato. Yo creo que todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquel momento, porque después vino lo que ya todos conocemos de enfrentamiento y de que el gobierno cubano construyó toda la historia de Cuba sobre la gramática de que había un conflicto histórico. Fíjense que no era un conflicto político, que puede haber entre naciones, sino un conflicto histórico entre el intento de construir la nación cubana y la existencia misma de los Estados Unidos. Y eso ha tenido un impacto hasta la actualidad. Muchas veces se presenta la historia de la oposición democrática cubana como si comenzara por arte y magia cercano a los 90, ¿no? Y Pedro siempre recuerda que oposición había desde mucho antes, ¿no? Y obviamente esta es una historia que le sirve al régimen, ¿no? Esta es una historia que alimenta un poco también la narrativa épica y demás del régimen cubano. Entonces, Ciro, en primer lugar a ti, preguntarte ¿qué era esa oposición de aquellos años y qué fue de esa oposición o cómo se desarrolló eso? La oposición interna en Cuba surge prácticamente desde 1959, aunque en esos primeros tiempos, 1959, pues eran sectores con relaciones con el gobierno anterior de Batista, como lo fue la conspiración de la Rosa Blanca, como fue la conspiración trujillista. Pero ya a partir de finales del 59 ya había la posición de verdaderamente democrática, la posición de personas y grupos que habían luchado contra la dictadura de Batista, pero que no querían que en Cuba se implantara un régimen comunista como el que se veía claramente que iba a venir, pues empezó a movilizarse. Sí creo, y quizás yo lo considero un error ahora, 60 y pico de años después, es que esa lucha de oposición fue en lo que tradicionalmente había existido en Cuba, en la violencia. Y fue una oposición de la violencia contra la violencia del régimen y más violencia de ambas partes. No sé realmente cómo poder describir, pero la oposición que surgió en los primeros años, sobre todo el 60, el 61, interno en Cuba, era gente con claro, por ejemplo, yo estuve en una casa preso en el G2, donde uno de los que estaba allí preso era José Puente Blanco, que era el presidente de la FEU en el momento en que triunfa la revolución y que había bajado de la sierra del Escambray, un tipo de clara trayectoria revolucionaria, y sin embargo tenían preso allí en el G2 y después fue condenado junto con el hermano. Y así pudiéramos mencionar a muchísimos combatientes que lucharon en contra de la dictadura. El asumir que la oposición solamente era la burguesía, que la oposición era los niños bitongos, que la oposición era ligada al régimen anterior, fue otra vez esta cosa que contaba Cuesta de la historia que el régimen le interesaba vender para plantearle al resto del pueblo
que la oposición no era una oposición revolucionaria, sino que era una oposición contrarrevolucionaria. Es interesante porque en julio de 1959, estoy hablándote a 7 meses de haberse iniciado el proceso de la revolución liderada por Castro o administrada por Castro en ese momento, dentro de esa ley 425, que es la que descalifica los delitos contrarrevolucionarios y amplía la pena de muerte a ellos. Esa ley, en su artículo 161, elimina del Código de Defensa Social, que hasta ese momento estaba vigente, el concepto de delito político. Lo elimina completamente, y en nuestro código, inclusive de antes de 1959, existía en el Código de Defensa Social lo relacionado a los delitos políticos, y por eso hay muchas personas que lucharon contra Batista, que lucharon contra Machado, que se calificaban como presos políticos. Eso en julio de 1959 Castro lo elimina para empezar a crear esta cosa de la contrarrevolución mercenaria, de la contrarrevolución pagada por el imperialismo yanqui. Interesante lo que dice Ciro, porque siempre yo recuerdo a alguien que fue mi amigo mío hasta que murió, que se llama Eloy Gutiérrez Menoyo, por poner un ejemplo, de los más conocidos, ¿no? Ciro, que estuvo preso aquí un montón de años, otros amigos, Arnoldo Müller, un gran amigo personal, que también estuvo preso, que eran también parte de los grupos de la oposición en aquel momento, en aquella época, que creo que merece también ser contado, reconocimiento o vindicación de la memoria de aquel momento, sino por el hecho de que demostraba que había una oposición sólida ya desde los años 60, que estaba haciendo una oscilación, a mi modo de ver interesante, de la lucha armada, porque la lucha armada que se inaugura después del triunfo de la revolución no es más que la continuación de la revolución por los mismos medios. Hay un libro de Jesús Díaz, Los Condenados del Condado, que cuenta esto desde la perspectiva aquella de la lucha de bandidos, pero que después de sus días rectifica cuando adquiere lucidez histórica y sobre todo lucidez crítica, y se da cuenta de que eran gente campesina a la que se le había prometido tierra y que no se le habían dado, algunos de los cuales eran pequeños avanceros a los que la revolución comienza a quitarle tierra, en que en todo caso no quieren el curso o el camino hacia el comunismo que ya Fidel había declarado hacia el socialismo en aquella época, y que administraron, formaron guerrillas en todo el territorio del país. De hecho, a la altura de 1965, 1966, había más gente alzada en todas las cordilleras de Cuba que los alzados que dieron el triunfo a la Revolución Cubana. Ya se demostraba en aquella época que se agotaba el camino de la violencia. Y eso es la razón por la que con un poco de cronocentrismo, mucha gente empezó a ver que la lucha democrática en Cuba había empezado a principios de los 80, que es cuando se crean los primeros embriones de civilistas pacíficos de derechos humanos que reivindican la lucha no violenta para llegar a la democracia en Cuba. Y ese corte es que, digamos, ese corte de método, la oposición surgió ya cuando era más visible en los años 90, aunque tuvo sus primeros antecedentes en esta fecha de los años 70-80. Sin embargo, sin duda alguna, oposición en Cuba hubo durante todo el triunfo, después del triunfo revolucionario, durante toda la década de los 60, en la década de los 70, la mayoría estuvo presa, pero también había grupos de oposición
a principios de los 70, pero como dice el documental de Néstor Armando, nadie quería escuchar, así nadie escuchaba. Pero la oposición ha sido constante, permanente, sistemática, con métodos distintos, épocas distintas, pero ahí ha estado durante todo este tiempo. En el Congreso, el primer Congreso de la CTC, estaban dos candidaturas, la candidatura de David Salvador, que había estado luchando contra Batista, Reynold González, que había estado luchando contra Batista, Heriberto Fernández, que había bajado de la Sierra Maestra, etcétera. Un grupo de líderes sindicales democráticos no comunistas que aspiraban a cargos dentro de la CTC. Y lamentablemente se llegó al Congreso. Por cierto, el Congreso se le conoce vulgarmente como el Congreso de los Melones, o sea, supuestamente verde por fuera y rojo por dentro. Y Fidel intervino en el Congreso y forzó una candidatura única y no la libre elección. Y los sindicalistas revolucionarios, no estoy hablando de sindicalistas que no habían luchado por las libertades sindicales, de sindicalistas que no habían luchado contra la dictadura de Batista, eran sindicalistas revolucionarios, se vieron marginados y no les quedó más camino que empezar a conspirar contra la dirección en que se estaban causando el régimen. Algo parecido pasó también en la Universidad de La Habana, en la FEU, donde habiendo dos candidaturas, una encabezada por Rolando Cubela, que era comandante del directorio, y otra encabezada por el dirigente revolucionario del 26 de julio, pero Luis Voltel, fuera nuevamente boicoteada y se impuso por parte del régimen la candidatura de Rolando Cubela, que después posteriormente Rolando se puso también a conspirar en contra del régimen y sufrió prisión por eso. Pero esa intervención inclusive de procesos democráticos normales que en Cuba se habían dado. O sea, la CTC en Cuba históricamente había realizado sus congresos, algunas veces dominados por los comunistas tradicionales, otras veces dominados por los auténticos, pero se habían dado. En la FEU siempre se habían dado las elecciones. O sea, José Antonio Echevarría fue presidente de la FEU porque lo eligieron como presidente de la FEU, no fue presidente de dedo, ¿no? Eso es lo que a veces que el régimen oculta, y oculta adrede, o sea, oculta de que forzó a la oposición, como bien señaló Manuel, a que no le quedaba otro camino que continuar la lucha revolucionaria contra el régimen dictatorial que se veía que se iba a instalar. El otro día me cayó en las manos, de casualidad, un discurso pronunciado por Fidel Castro cuando entró a Santiago de Cuba el 1 de enero o el 2 de enero de 1950. Ya desde ese entonces, en ese discurso, tú puedes detectar sus pasos posteriores. Es verdad que se había dado una situación donde Batista había abandonado el país, donde un general del ejército de Batista había estado negociando con Fidel y eso se había cambiado, pero dio en ese discurso, que yo no lo conocía, pues en aquel tiempo yo no me dedicaba a oír los discursos de Fidel y menos a recordarlo, que marca cómo él todo lo tenía intencionado, por cosas que decía y por cosas inclusive que hizo en ese momento. Yo creo que si la frase esa de él, que la copió de Hitler, de la historia mal solverá, yo creo que la historia lo condena y no lo condena por sí mismo de él, porque él mismo se condena a sí mismo. Sus contradicciones, sus mentiras, sus engaños. Yo recuerdo perfectamente al principio, no me acuerdo en qué mes fue,
donde hubo una gran manifestación frente al palacio presidencial, que todavía funcionaba como palacio presidencial, que el título de la manifestación era de apoyo a la justicia revolucionaria. Había habido una gran propaganda en el exterior, sobre todo en medios americanos, sobre los fusilamientos y las arbitrariedades de los juicios contra los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la Marina del tiempo de Batista. Y allí se reunió frente a Palacio una gran muchedumbre de un pueblo cubano. No podemos decir que eran las milicias que vinieron después. Eso en esa época todavía era el pueblo cubano, que empezaron a gritar paredón. Yo estaba allí, yo fui allí a esa manifestación. Y aquel grito de paredón, paredón, paredón. Y por supuesto, él dándole pie a eso, él hablando y dándole más acicate para que la gente se compraran esa violencia que desde entonces se le empezó a salir. Pedro, no sé si querías preguntar algo o Manuel agregar algo, no sé si nos están escuchando. En mi pueblo, un pequeño pueblo del interior de Matanza, el centro de la isla, Joveano, un grupo de militares que habían estado o pertenecieron al ejército rebelde, capitanes, agentes y demás, se alzaron, que de eso se habla poco, se alzaron en unas pequeñas lomas que hay en Matanza, las lomitas de Bolondrón, y eran personas que habían combatido tomando la revolución y, como decía Murúa también, tomaron los mismos métodos que utilizó Fidel para derrocar a Batista y se fueron a la lucha con las armas. No sé si lo han dicho, pero en Girón el gobierno se entera antes de que había una invasión y más de 30.000 cubanos estuvieron detenidos por más de 30, 40 días y por eso no hubo un apoyo interno a la invasión de Girón. Y es importante decir que la historia, bueno, como se dice, la historia la escriben los que vencen, pero la historia está mal contada. Cada vez que yo oigo a alguien decir los mercenarios, por el Girón no vino ningún mercenario, por el Girón vinieron cubanos con deseos de recuperar, a algunos recuperar lo que les pertenecía y otros por recuperar la libertad y darle libertad a este pueblo. También es una muestra de, yo oigo a veces a las personas diciendo, no hay que ir a la calle, hay que la lucha armada, como si en Cuba nunca se hubiera ido a la guerra. Como decía también Murúa, en Cuba, desde Oriente hasta Occidente, hubo movimientos de oposición y hubo batistianos, es cierto, gente que apoyaba a Batista, pero la mayoría incluso sí apoyaron al proceso revolucionario, a Fidel Castro. Pero Fidel engañó a todos, engañó incluso a los que lo ayudaron, engañó a los que con él compartieron la dureza de la guerra en las montañas. Y hay que reconocer que en Cuba nunca ha dejado de existir oposición. Lógico, la visibilidad que existe hoy a través de las redes no existía en los años 60, en los años 70. Ya es otra época, pero no se puede olvidar todo lo que ha pasado aquí, como decía, los fusilados, los detenidos. Yo tenía una amistad en Sidra, un pequeño pueblo de Matanza. Yo no era de amigos de mis padres. Nené Rodríguez. Nené Rodríguez había sido sargento político de la época de Batista, pero era un hombre de campo, un pequeño colono. Y Nené era detenido en cada ocasión que se preveía iba a haber algún movimiento, iba a haber alguna situación contra el régimen. Nené, junto con otros miles de cubanos, eran detenidos, incluso hasta en estadios se llegaron a concentrar a las personas que se le podían oponer a la dictadura cubana. O sea, con represión, violencia, siempre ha regido el régimen cubano. Era más o menos lo que quería recordar. No sé si habían tocado este tema
de los presos en Girón que impidieron que la oposición interna apoyara a la invasión. Independientemente, también hubo problemas que no desembarcaron donde estaba planificado un avance de las tropas. Y se hizo una leyenda de ese Fidel bajándose del tanque y hundiendo ¿cómo se llamaba? El Houston, ¿no? El Houston estaba hundido. O sea, esta gente ha aprovechado todo lo que le ha parecido y le ha sido beneficioso para crear una leyenda alrededor de Girón y de todo lo que ahí sucedió. No, lo que ha dicho Pedro ahora es verdad, o sea, un compañero nuestro que Cuesta conoce, René Hernández Bequet, de un pueblecito del interior de la provincia de La Habana, alzado, o sea, había luchado contra Batista también alzado, o sea, ese mito que el régimen muy bien logró crear de la lucha, por ejemplo, contra bandidos. Fíjense la escogencia del caballero para designar a la gente a los grupos de oposición y a las personas que no simpatizaban con él. Mercenarios, bandidos. O sea, él era la imagen que él quería transmitir, no solamente dentro de Cuba, sino transmitirla fuera de Cuba. Y cuando la oposición interna descendió su actividad y casi desaparece la oposición, aunque esto no quiere decir que no siguieran existiendo opositores dentro de Cuba, entonces su mensaje al exterior era: la única oposición que yo tengo es la que está en Miami. Y ese mito se le acabó cuando los grupos de oposición no violenta empezaron a moverse dentro de Cuba, cuando los grupos de periodistas independientes, de las bibliotecas independientes, de los grupos de la emergente de la sociedad civil independiente, se le acabó. Eso le destruyó el mito y era nuevamente el pueblo. Ya no eran mercenarios, no lo podían acusar de mercenarios, no lo podían acusar de bandidos, no era gente que le habían quitado la tierra, o sea, no era gente que le habían quitado los negocios, o sea, se le cayó aquella mitología de la oposición, o sea, la oposición que surgió posterior a haberse terminado la lucha violenta que acabó con aquella tendencia que hubo por varios años de la guerra por los caminos del mundo, que algunos compatriotas nuestros iniciaron fuera de Cuba. Esto desmascaró, digamos, esa mitología de gente. Yo lo creo, ustedes, sobre todo Manuel y Pedro, que están en Cuba, no sé si coinciden conmigo en este análisis. De hecho, Pedro decía ahorita aquello de la historia escrita por los vencedores, ¿no? Ciertamente, toda historia escrita por los vencedores es mala historia, ¿no? Es decir, el día que hay historia objetiva es cuando empiezan a escribirla tanto vencedores como vencidos, ¿no? Y en ese contraste yo creo que es importante. Pero en la construcción de esa historia hay mucho de mito, ¿no? Y Fidel Castro supo engañar a la comunidad internacional no solo con estas designaciones que la hacía, así lo se lo dio la de Gusano, que era la más recurrente. La más recurrente para atacar a los adversarios, todavía la usan por ahí, ¿no? El heredero del poder después de los Castro utilizó una peor, que era malnacido en Cuba, ¿no? Cosas así. Pero en todo caso, toda esta historia después del 59 y de antes también está construida sobre mitos y leyendas y retazos, ¿no? La realidad política que hace posible, o que hizo incluso posible la Revolución Cubana. Y una de las lecciones, quizás, y uno de los problemas ahora analizar todo esto de Girón y todo este proceso,
es que nosotros los cubanos nos creímos nuestros propios mitos, de que a través de la lucha armada íbamos a conseguir primero la independencia, luego las revoluciones, ¿no? Ciertamente la historia política era más compleja que eso. Y Fidel Castro no triunfa necesariamente porque derrota a Batista, sino porque, entre otros factores, el ejército se desmoraliza y se desmorona. Fidel Castro no tenía tantas columnas guerrilleras. A Matthews, aquel periodista que era émulo de Duranty, aquel otro periodista que escribió sobre las bondades del estalinismo, que también era el New York Times. Bueno, Matthews lo hizo para Cuba y Fidel Castro lo engañó haciéndole disfrazar y recorrer no sé cuántas columnas, cuando en realidad tenía 3 columnas nada más. Y decía, columna 17, por delante de Matthews, columna 15, por delante de Matthews. Y eran los mismos luchadores. No llegaban realmente a 300, ¿no? Y él vendió ese mito. Bueno, esa parte de la historia sirvió para entonces luego decir que se habían triunfado por la lucha armada, y sirvió entonces para que los que se opusieran a Castro dijeran, bueno, por la lucha armada también vamos a triunfar. Y ahí nos enredamos en la historia y sus mitos. Y el gran vencedor en esta historia de construir mitos alrededor de la historia política de Cuba en los últimos 50 años, Fidel Castro ya murió hace un tiempo, fue Fidel Castro. Los herederos no saben narrar la historia después, están dominando por la inercia el poder. Pero Fidel Castro sí construyó una cantidad de mitos y una cantidad de historias terribles y de leyendas, muchas de las cuales parten de demonizar a los adversarios, de ponerlos como mercenarios, de exagerar las posibilidades suyas y las posibilidades del enemigo. Ahí, de sus adversarios, ahí ha construido un núcleo fundamental que está instalado en nuestra mente, en los libros de historia, en la narración política, y que nos tiene aquí todavía embancados luchando por la democracia a muchos cubanos, ¿no? Pero creo que es fundamental que esto sirva un poco para despejar, más que la lucha imposible a través de la guerra, para despejar la historia de los mitos de los últimos 50 años en torno a la lucha por la democracia y en torno a lo que es la llamada revolución cubana, ¿no? Y yo creo que es fundamental y agradezco mucho que hayan abierto este espacio porque ha permitido una reflexión de la cual sacar lecciones hacia el futuro. Y por último me quedo también con la reflexión de Ciro respecto de que finalmente esto de la historia me absolverá de Fidel Castro. Ciro daba una versión un poco más optimista y decía no, la historia lo termina juzgando, lo termina procesando a Fidel Castro, y entonces esta narrativa, digamos, construida finalmente, quiero pensar que no dio tan buenos frutos. Nos estamos quedando ya sin tiempo para el programa. Pedro, no sé si querés hacer el cierre. El cierre te lo dejo a ti. Bueno, hoy tuvimos a Pedro de manera rara, digamos, diferente, pero lo tuvimos, que es importante. Ciro del Castillo, Manuel Cuesta Morúa, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a reflexionar sobre un momento de la historia. Como siempre decimos con Pedro, este programa trata de entender el presente, el pasado y el futuro de Cuba, ¿no? Y hoy estuvimos precisamente conversando sobre el pasado, pero sobre un pasado que aún tiene repercusiones, que aún tiene implicancias en la actualidad.